Sí, primero que nada, muy buenos días a todos los presentes. Saludar en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro la instalación formal de este Seminario Internacional Bolivia 1825-2025, el Bicentenario, como parte de las actividades que se vienen impulsando desde la Comisión Presidencial para atender este importante hito de nuestra historia. El profesor Pedro Calzadilla dice: ¿vas a hablar desde aquí o hablar desde allá? Vaya, qué complejo es, porque, entre otras cosas, no sé si mi intervención aquí supone un atrevimiento, una osadía, un acto de provocación, entre otras cosas por el honor y el privilegio que supone estar al lado de estos grandes hombres y esta gran mujer que nos acompaña en el día de hoy. Vaya, qué difícil y qué complejo es emitir alguna intervención, algunas palabras, digamos, después de escuchar al profesor Omar Hurtado, al profesor Pedro Calzadilla, al profesor Alejandro López. Y digo su condición de profesor, mucho más de académico, lo digo en la referencia de lo que supone para nosotros una gran admiración a lo que ha sido su obra de vida y su aporte, sobre todo al contexto que le es propio a la historia insurgente. Escuchar a la profesora Gladys, escuchar a Sebastián en su intervención, que creo que hasta el más mezquino de los bolivianos o el más mezquino de los venezolanos no puede dejar de emocionarse de lo que supone esa visión, esa lectura rápida a 200 años de historia, de lucha, de combate, de compromiso, pero sobre todo de hermandad. Quisiera, repito, tal vez en un acto de provocación y de osadía, verme, por supuesto, entre historiadores, digamos, compartir, digamos, algunas reflexiones. Y más que reflexiones, algunas sugerencias, si me lo permitieran, sobre todo cuando hoy tenemos aquí, decía el hermano Alejandro, más de 30 hombres y mujeres de bien, por supuesto, que aportan con su conocimiento desde el tributo científico a comprender esa mirada que les es propia 200 años después de lo que significaba la creación de Bolivia. Estamos en época bicentenaria y lógicamente nos obliga a hacer algunas lecturas que son propias para entender y comprender el bicentenario. Uno de ellos que nosotros creemos que supone tal vez una pieza cardinal en el ideario bolivariano, entendiendo que la República de Bolívar, desde nuestra modesta mirada, supone la génesis de la definición bolivariana. Y en ese camino, tal vez un documento cardinal, como lo hemos dicho, pudiese ser y debe ser, sin duda alguna, el discurso de nuestro libertador Simón Bolívar ante el Congreso Constituyente el 25 de mayo de 1826. Otro, sin duda alguna, que tenemos que conocer, familiarizarnos, es propiamente tal vez la Constitución Política de Bolivia en 1826. Qué difícil fue tal vez encontrarla impresa. Hay unos sucesos, los de 1828, que tratan como que colocar otras pinceladas, pero creo que es un documento clave para comprender esa visión tal vez robinsoniana de que originales tienen que ser nuestras instituciones. Un tercero documento tal vez que sería propicio para este encuentro, el discurso del comandante Hugo Chávez cuando fue homenajeado como huésped ilustre en Santa Cruz de la Sierra en 2003, y un cuarto que pudiésemos tal vez comprender y armonizar esa dimensión histórica, es la intervención que hace como labor de orden el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional en ocasión de conmemorarse un aniversario más del discurso del libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de este año. Cada uno de estos documentos, en su singularidad, revela una continuidad histórica, una pulsación común que atraviesa siglos, la voluntad de fundar repúblicas éticas, justas, soberanas y profundamente humanas. Bolivia no es para Venezuela una nación hermana, únicamente por la geografía o por los tratados. Es sobre todo parte del proyecto emancipador que Bolívar sueña para nuestra América. El Alto Perú, como se conocía antes de su independencia,
fue el escenario donde se selló la victoria definitiva de Ayacucho. Esa batalla que no solo derrota al ejército colonial, sino que abre las puertas a la refundación continental. Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, quien ejecuta con precisión y sensibilidad el legado de Bolívar en tierras altoperuanas. Fue Simón Rodríguez, el maestro de ideas, quien sembró en Sucre y en Bolívar la convicción de que la educación debía ser el pilar de la libertad, y fue el pueblo de Bolivia quien acogió con fervor la propuesta de una república nueva, ya lo decíamos, nacida no de la imitación europea, sino de la imaginación americana. En su discurso del año 2003, el comandante Hugo Chávez evoca con emoción la figura de Sucre como fundador de la primera Universidad de La Paz. Cuando hablábamos con los compañeros del Fondo Editorial, se lo conversaba entre telones con el profesor Pedro Calzadilla, decía, el comandante Chávez recuerda a Sucre como el fundador de la primera Universidad de La Paz, y entonces empiezan los debates. ¿Cuándo se fundó? Ese debate no es nuevo, aquí lo tenemos también.